Hola con todos, bienvenidos a un nuevo Prender la Luz. Para mí es un gusto poder compartir nuevamente este espacio de discusión periodística con los autores de las historias de periodismo más relevantes que hemos podido ver en Ecuador y en la región. Hoy estoy muy contenta de presentarles a Arturo Torres, que nos acompañará en este programa. Él es periodista ecuatoriano, es editor del portal de investigación Código Vidrio, y desde 1993 se incorporó al trabajo en medios de comunicación. Ha trabajado en los diarios El Universo, Tiempos del Mundo, El Comercio. Su especialidad es el periodismo de investigación. En el 2003 terminó su maestría en la City University of London. En el 2009 publicó el libro El Juego del Camaleón, Los secretos de Angostura, con el tema Las relaciones de la guerrilla colombiana FARC con grupos políticos ecuatorianos y el bombardeo del ejército del vecino país a nuestro territorio, que terminó con la vida de Raúl Reyes, uno de los comandantes históricos de aquellas fuerzas irregulares, hoy desmovilizadas. En 2019, junto a la periodista María Belén Arroyo, presentaron el libro Rehenes, una investigación que narra el asesinato de los 3 periodistas de diario El Comercio. Hoy conversaremos con él acerca de las coberturas de riesgo y cómo mantenerse seguros. Gracias, Arturo, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Yalile. Un gusto compartir con ustedes. Gracias a ti por tu tiempo. Sabemos de tu amplia trayectoria periodística y sobre todo de tus investigaciones, no solo las publicadas en los libros, sino también aquellas que se publican en el portal Código Vidrio. Quisiera empezar preguntándote de dónde nace este gusto por cubrir estas historias, digamos así, que son tan importantes, pero que a la vez pueden conllevar un riesgo, hablemos, para la integridad personal del periodista. Bueno, la verdad es que siempre me nació la inquietud de conocer lo que pasaba inicialmente en la frontera. O sea, todos los temas alrededor de la subversión, de la guerrilla, me llamaron siempre la atención. O sea, yo desde más o menos los 90 empecé a seguir muy de cerca esto porque mucha gente de la guerrilla de las FARC llegaba al Ecuador, y yo tenía contacto con las personas o con la gente que hacían sus conexiones acá en el Ecuador. Entonces, para esa época, la guerrilla, los representantes de la guerrilla de las FARC eran vistos como unos, digamos, fuerzas militares de alguna forma que intentaban tomar el poder por las armas en Colombia, pero no había ninguna vinculación con el narcotráfico. Entonces, de alguna forma había una guerra que tenía un fin ideológico, político, y de alguna forma eso me parecía un fenómeno muy interesante por los antecedentes que había en Latinoamérica. Las FARC eran el único grupo o el grupo más importante en ese momento, porque hasta ahora el ELN se mantiene, es la única guerrilla que se mantiene en armas en esta lucha armada en Colombia. Entonces, digamos que desde los 90, a fines de los 90, yo ya empecé a interesarme mucho más, y ahí es que por primera vez pude ir al Caguán, que es donde se realizaban desde el año 98 los diálogos de paz. Es un territorio del tamaño de Suiza que les entregaron a la guerrilla para que básicamente en el gobierno de Pastrana traten de encontrar un acuerdo pacífico al conflicto. Entonces, de manera sistemática, desde el año 98 yo empecé a seguir ese fenómeno a partir ya de este viaje que realicé al Caguán, porque ya tuve la oportunidad de hacer contactos a diferentes niveles con guerrilleros, con la gente de las fuerzas militares, con gente de Estados Unidos que también estaba ahí. Y después, pues bueno, seguí todo el tema porque luego se aplicó el Plan Colombia. Las FARC salieron de ese territorio y empezó una arremetida de Colombia, de las fuerzas colombianas, de Estados Unidos y Ecuador, para enfrentar a la guerrilla, que luego empezó ya a meterse de lleno con el narcotráfico para sostener toda su guerra, porque eso significa muchos ingresos económicos, y básicamente ahí ya cambió la dinámica de este grupo subversivo a un grupo narcodelictivo. En ambos libros de tu autoría y que nos muestran estas investigaciones, primero en El Juego del Camaleón y luego en Rehenes, podemos observar el manejo de distintas fuentes, y también en ambos cómo la investigación periodística se convierte en esta respuesta en contra de estos poderes, ya sean de tipo político o sean, por ejemplo, poderes como
que están al margen de la ley, ¿no? Como es el caso del narcotráfico, de la guerrilla. Quisiera empezar por el caso más reciente, que es el caso de los periodistas de Diario El Comercio. Y para entrar un poco en tema, yo recuerdo que cuando conocimos la noticia de que nuestros compañeros de Diario El Comercio estaban, pues eran ya rehenes y estaban secuestrados, se empezó a dialogar sobre los protocolos de seguridad. Incluso algunas instituciones estatales decían que sí existían protocolos de seguridad, pero en realidad nunca hubo un documento, nunca hubo un plan que le pueda decir al periodista a los riesgos a los que se enfrentaba al hacer una cobertura en la frontera. En ese sentido, tú que has podido manejar fuentes que están allí en la frontera, que están, digamos, en la línea de fuego, ¿cuáles son tus consejos acerca de estos protocolos de seguridad? Porque hay que pensar que en tu caso, pues eres un periodista que tiene muchísimos años de experiencia, pero hay varios periodistas que están formándose, están saliendo de las universidades y que tal vez no saben cómo manejar un protocolo de seguridad cuando tienen que hacer estas coberturas que implican riesgos. Ujú. Sí, es importante la pregunta porque básicamente ahora el escenario cambió. Yo he podido ver la evolución de este fenómeno de las coberturas en frontera y en Colombia, donde he estado varias veces, desde que trabajaba en Diario El Comercio, en la sección judicial, nos encargamos de toda la cobertura del tema Plan Colombia, por ejemplo, y los efectos en la población y todo lo que esto implicaba. Entonces, evidentemente en ese momento no había el riesgo que hay ahora, o sea, la guerrilla no era un riesgo porque básicamente era un mando que era unificado, entonces tú tenías una jerarquía que se respetaba y, por ejemplo, yo para viajar a Colombia siempre necesitaba tener una contraparte en el lado colombiano que básicamente era la gente de la guerrilla, los comandantes. Entonces, lo que yo hacía es primero hacer contacto con los representantes de las FARC aquí en el Ecuador. Ellos me entrevistaban, se aseguraban de que yo no era un agente de la CIA o iba a hacerles algún daño. Y más bien, entonces, después de este proceso, uno llegaba con esta contraparte para pasar al lado colombiano, donde básicamente en el sector fronterizo entre Colombia y Ecuador, los que controlan esa zona, en ese momento los que controlaban eran las FARC. Entonces tú tenías que entrar con autorización de ellos porque en el lado colombiano las fuerzas militares no están, no tienen puestos fijos, ellos tienen una estrategia más bien de incursiones focalizadas, entonces no hay control de territorio. Básicamente el territorio era controlado por las FARC y ahora es controlado por las disidencias y por una serie de organizaciones, de 18 organizaciones narcodelictivas que tienen este componente de que ya no obedecen a una sola cabeza ni a un mando, digamos, sino que ya son básicamente organizaciones que se dedican a delinquir y por lo tanto están en una pelea de territorios cruenta, sangrienta, y por lo tanto cualquier extraño que llega a la zona es visto como un objetivo y como un enemigo. Entonces un extraño puede ser considerado un agente de inteligencia y te van a eliminar, te van a secuestrar, o sea, hay un riesgo muy alto. Esto cambió específicamente en los últimos años y los periodistas no nos habíamos percatado de ese cambio. Es decir, estábamos confiados en que había un escenario similar al que habíamos visto las últimas décadas en las cuales la guerrilla nunca atacaba a periodistas ni hacía ningún atentado. Era otro, había un statu quo más bien de respeto, digamos, a las personas, incluso a los militares y a los policías. Pero luego, cuando hay esta atomización, cuando se firme el acuerdo de paz y las disidencias empiezan a formarse, las reglas de juego cambiaron. Entonces, desde ese momento es que necesitamos aplicar un protocolo de seguridad porque ya las condiciones no son las mismas y efectivamente, antes nadie tenía un protocolo de seguridad y ahora mismo la mayor parte de los medios no tienen protocolos de seguridad. Eso es lo que me llama la atención porque básicamente después del asesinato, del secuestro y asesinato del equipo periodístico, lo que pensábamos era que eso podía generar una conciencia entre los medios para proteger y seguir con las coberturas en frontera, lo que no ha ocurrido hasta el momento. Más bien se abandonó la cobertura en frontera por el riesgo en lugar de mejorar los protocolos de seguridad que ahora sí deben aplicarse
Y si se aplican bien, el riesgo se reduce de una manera importante. Eso es lo que hay que hacer. Justamente sobre este abandono de las coberturas por falta de protocolos o instrucciones que le permitan al periodista saber de qué manera cuidarse o saber qué señales pues debe advertir para poder cuidar su integridad. ¿Crees que es responsabilidad solo de los medios o también tiene que haber una intervención de tipo estatal en este tipo de cuidados que se necesitan? Porque los periodistas hacen una labor que es ir al lugar, conversar, buscar las fuentes y retratar lo que está sucediendo y traer la noticia o la historia para que los demás nos enteremos. No todo el mundo tiene la posibilidad de ir a la frontera norte y saber pues de primera mano qué es lo que sucede. Entonces, ¿esto es responsabilidad solo de los medios o hay una responsabilidad del Estado para también proteger a los periodistas? Creo que la principal responsabilidad es de los medios, pero evidentemente hay una corresponsabilidad del Estado. Ellos tienen que garantizarte la seguridad, o sea, no puede ser posible que estando en la frontera ecuatoriana uno eh, tenga que estar en una circunstancia de riesgo porque las fuerzas militares o policiales no están en capacidad de darte seguridad. Entonces, en ese sentido, ejemplo, yo cuando aplico en la reportería que hice para el libro, para el último libro de RN, precisamente apliqué ya un primer protocolo que hicimos con María Belén Arroyo, luego de una serie de experiencias que yo tuve con Inside Crime, que es un medio, ¿no es cierto?, que se especializa en investigaciones de crimen organizado y de reportería en la frontera. Yo he trabajado con ellos, trabajo de hecho con ellos, y ellos tienen un muy buen método, tienen protocolo de seguridad. Entonces, a partir de esas experiencias que yo tuve con ellos, pude armar mi propio protocolo para tomar las previsiones que hay que tomar en estas zonas donde básicamente el Estado no está de forma permanente y evidentemente, ya volviendo a la inquietud, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad como periodistas y si estamos en un medio, el medio debe organizar y tener un protocolo para que te sirva como esta hoja de ruta de lo que tienes que hacer antes, durante y después de la reportería en la frontera para precisamente precautelar la vida de tu vida, la vida de tus compañeros, del fotógrafo, del videógrafo, del equipo que te está acompañando, ¿no es cierto? Pero ¿esto qué implica? El protocolo de seguridad implica una coordinación con la policía local, por ejemplo, que tú tienes que, o sea, tienes que coordinar, tienes que tener números, por ejemplo, de los comandantes de la zona donde vayas a reportear. Esmeraldas, San Lorenzo. Yo tengo los contactos y ¿qué hacía mi protocolo? Yo mi protocolo decía, a ver, voy a tener el contacto y le voy a llamar, primero le hago el contacto al comandante y le digo, mire, vamos a hacer una reportería en zonas de riesgo. ¿Existen en estas zonas policías o no existen? No existen, ok. Entonces, de 1 a 10 el riesgo en esta zona es de 8. En riesgo 8, yo tengo que ir con unas 3 o 4 personas que puedan vigilarme, pero además yo debo comunicar a las autoridades para que estén atentos si es que hay que hacer algún operativo emergente de extracción. O sea, siempre este tipo de operaciones de coberturas de riesgo se realizan en coordinación, no para que la policía o los militares interfieran en la labor periodística, sino precisamente para que se activen operativos de emergencia cuando esté en riesgo la vida del periodista. O sea, estas son cosas que se tienen que hacer, porque ya la forma de hacer reportería en toda la frontera cambió. Y esto entonces significa que el periodista, el medio debe tener un protocolo muy riguroso que se cumple, pero además tiene que coordinarlo con las autoridades que están en la zona para que puedan tomar las previsiones del caso. Hemos hablado hasta ahora, por ejemplo, de qué hacer cuando uno va a una cobertura, por ejemplo, en la frontera norte, que es una zona de riesgo, que es una zona que, como tú explicas, además hay que medir de acuerdo al lugar, evaluar un poco cuál es el peligro que puede existir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos investigaciones que también están pues vinculadas, por ejemplo, a la fuente de seguridad?
que atentan tal vez no a grupos disidentes, sino a grupos políticos, a grupos de poder. Allí también existe un riesgo para el periodista que está realizando estas investigaciones. ¿Cómo cuidarse también en esos casos? Hablemos de que hemos tenido periodistas que han sido perseguidos a veces por policías o que tienen los teléfonos intervenidos. ¿Cómo también cuidar las investigaciones periodísticas cuando atentamos, en cambio, a grupos de poder político? Sí, hay una dificultad porque básicamente eh, cuando haces este tipo de investigación, cuando investigas, cuando estás indagando una historia en la cual pueden estar involucrados políticos que estén vinculados al crimen organizado, evidentemente siempre el riesgo sube porque no sabes cómo se puede presentar la amenaza. En ese sentido, lo más importante es la información previa que uno tiene que recopilar para llegar a los sitios de reportería, ¿no es cierto? O sea, siempre en estos casos se debe hacer un estudio pormenorizado de las zonas donde se va a hacer la reportería para medir el riesgo y ver, en cierto caso, si es que esa reportería es demasiado arriesgada, no vas. O sea, en el protocolo nosotros tenemos establecido de 1 a 10 el riesgo, por decirte algo, y si es que el riesgo es de 9, es sobre 8, ya tienes que analizar la posibilidad de no hacer la cobertura, porque ninguna historia está por sobre la vida. Entonces, creo que es importante este trabajo previo de planificación, de recabar mucha información de los sitios y de los personajes que estás investigando. O sea, es vital porque eso significa en un momento dado la diferencia entre la vida y la muerte, entre la vida y un secuestro. O sea, por ejemplo, sí me parece que deberíamos hacer más pedagogía, o sea, los periodistas deberíamos hacer más pedagogía sobre qué errores se cometieron durante la reportería que se hizo en la frontera hace 2 años. Eso hay que hacer, o sea, no para estigmatizar a nadie, no para culpabilizar a nadie, sino básicamente para hacer aprendizaje de lo que ocurrió. Se cometieron muchos errores en las coberturas de la frontera en el año 2018, luego del estallido del coche bomba en Esmeraldas, muchísimos errores, pero no se ha hecho pedagogía. O sea, es increíble que no se haya hecho nada para decir, bueno, se cometieron estos errores y por lo tanto vamos a tomar estas previsiones. No, aquí no hay memoria sobre esto. Y eso es mucho más grave porque básicamente estamos empezando de cero nuevamente. No hacemos este ejercicio con método poder intentar descifrar dónde nos equivocamos en esas coberturas, qué debíamos hacer, cómo se debían mejorar las coordinaciones, en fin, o sea, hay muchísimo por hacer. Sin embargo, este tema se ha dejado ahí suelto, ni los medios, ni los periodistas, ni las autoridades han hecho este trabajo metodológico para poder tener un manual que nos ayude a nosotros a enfrentar estas coberturas hacia el futuro. Bueno, lo que tú dices también es parte de ser autocríticos como periodistas con lo que hacemos en la profesión y que es algo que pues a veces nos falta no solo en el tema de seguridad, sino en general, ¿no? Y yo quisiera también conversar acerca de algo que a veces se vuelve un poco un debate. Cuando uno está cubriendo una historia, haciendo una investigación que puede conllevar cierto riesgo, te lo pregunto a ti porque has hecho varias de estas investigaciones. ¿Qué es lo aconsejable? Lo aconsejable es mantener en reserva que uno está trabajando en eso o más bien decirlo como forma de advertir también como, bueno, yo estoy en esos temas. Yo entiendo también como desde el trabajo periodístico, hay temas que a veces tienen que estar un poco guardados para justamente poder tener la facilidad de recopilar la información. Pero ¿qué pasa cuando estos temas implican un riesgo? Es necesario decir, bueno, miren, yo estoy trabajando en esta investigación o mantenerlo en silencio. Uh-huh. Es una pregunta porque básicamente la teoría, los manuales están ahí como una guía, pero en realidad tú resuelves los problemas en lo concreto. Cuando estás en el terreno se te presentan problemas que los manuales no te solucionan. Entonces son soluciones
hay que ser creativos, imaginativos también para saber sobre la marca, tomar decisiones que evidentemente no impliquen poner en riesgo tu vida, pero en lo posible también encontrar un equilibrio entre seguridad y la posibilidad de contar un tema que es relevante y de interés público. En ciertos casos, yo en unas 2 veces, en 2 coberturas que hice en la frontera precisamente para el libro, cuando estuve en el sector fronterizo colombiano, yo no me identifiqué como periodista, porque básicamente me convertí en un blanco, o sea, porque la inseguridad para todos los extraños y sobre todo para los reporteros, después de la muerte del equipo periodístico era muy alta. Entonces, básicamente, yo quería contar esa historia, tenía que estar con los pobladores, con la gente, y la gente no me iba a contar las cosas que me contó si yo me presentaba como periodista, porque básicamente hay un temor que infunden estos grupos criminales, ¿no es cierto? Que es, no hables con extraños, este es agente de inteligencia, a los periodistas no, si es que hay un periodista es un soplón, avísanos, infórmanos, o sea, entonces yo en ese momento me tomé un riesgo, te cuento así, fui como parte de una ONG, ¿no es cierto?, para hacer un recorrido en poblados fronterizos ya del lado colombiano también, y poder conversar y palpar con la gente sobre, o sea, qué pasaba con el tema del Frente Oliver Sinisterra. No habría yo accedido a la información que accedí si iba como periodista. Es lo que llamamos de alguna forma periodismo de inmersión, ¿no es cierto? O sea, en el periodismo de inmersión, tú no eres periodista porque siendo periodista no vas a acceder a la información que de esta forma puedes acceder. Entonces, menos mal para mí, yo sí tomé evidentemente las precauciones porque fui con un representante de una ONG que trabaja en la zona y conoce a lugareños. Entonces, él era como mi ángel guardián, él era el que de alguna forma me garantizaba mi seguridad. Todo marchó bien, pero son casos excepcionales. En la mayor parte de los casos uno tiene que identificarse como periodista. Eso te dicen los protocolos internacionales. O sea, siempre hay que identificarse como periodista, pero para toda norma hay una excepción. Siempre hay que saber aplicar las excepciones de una manera inteligente, ¿no es cierto? O sea, de una manera en la que pese la razón y no tanto las emociones, pero es una decisión que siempre puede ser polémica, ¿no es cierto? En algún momento. Esto es así, la profesión nuestra es así, o sea, siempre implica un riesgo, pero si tienes más información, si es que ya tienes experiencias que te ayuden a analizar mejor cada cobertura, eso te ayuda mucho. Entonces, realmente en este tipo de decisiones que implican mucha complejidad, siempre en la realidad a veces te desborda y tienes que decidir, informar, preguntar, consultar, pero como tú sabes, el tiempo a veces en las coberturas está en nuestra contra. Hay oportunidades que no se pueden perder y que tú tienes que valorar bien. Entonces, como digo, sí, como una excepción se puede aplicar este tema de, en un periodismo de inmersión, no entrar como periodista, sino como miembro de una ONG. Fue mi caso lo que yo hice. Y claro, justamente hablando del manejo de fuentes, que ya es algo que lo has dicho en esta respuesta, quisiera adentrarme también a esa rigurosidad periodística que debe existir cuando recibimos información, por ejemplo, filtrada de alguna fuente. Porque parte del periodismo de investigación y parte de, en este caso, por ejemplo, lo que cuando se tratan temas muy sensibles, muchas veces las fuentes no quieren ser identificadas por cualquier temor, cualquier razón, pueden incluso pues, jugarse la vida al dar información, pero filtran ciertos documentos, ciertos audios, ciertos videos. Generalmente hay fuentes que filtran información porque también tienen un interés de que esa información se vuelva pública. ¿Cómo discernir como periodistas que esa información es relevante, es necesaria y no caer como en este juego de tengo algo filtrado y en este momento lo publico porque es digamos, es la exclusiva, es de última hora? Y también cómo cuidar
te hago aquí otra pregunta. ¿Cómo cuidar esas fuentes que a veces nos pueden filtrar información o nos pueden dar algún lead para continuar con la investigación? Hablemos, en este caso, si hablamos de una fuente de seguridad, por ejemplo, alguien al interior de la policía o de las Fuerzas Armadas que nos dice, mira, puedes ir por acá, puedes ir por allá. ¿Cómo también cuidar la confianza de esas fuentes? Ujú. A ver, las filtraciones que ahora, que digamos que de alguna forma se han vuelto más evidentes con el tema del apogeo de las redes y de ciertos medios que se acostumbran a sacar filtraciones sin contrastar la información. O sea, metodológicamente una filtración es casi siempre, bueno, hay diferentes filtraciones, pero en estos yo hablo de las filtraciones que básicamente buscan golpear a un tercero, ¿no es cierto? Hay una intencionalidad. Todas las fuentes tienen intereses, evidentemente, y por eso es que lo único que te libra de ser utilizado por una fuente que te llega con un documento es básicamente el método. O sea, el método lo que te dice es que ante una filtración, lo primero que tienes que hacer es verificar que esa filtración, que el documento, que la grabación que te dan es verdadero y luego empezar un proceso de contrastación, de verificación con otras fuentes, ¿no es cierto? Porque básicamente una sola filtración no puede publicarse, tú necesitas contrastar a las personas que son aludidos, a los funcionarios, o sea, creo que la filtración es un primer momento de una investigación que nace de esa forma. De ahí viene todo el proceso que significa, bueno, verificación, contrastación, trabajo de campo. O sea, para mí una filtración sirve para hacer un buen trabajo periodístico, para confirmar o descartar, porque hay muchas filtraciones, muchos filtradores que utilizan a los periodistas que les conocemos como basureros, ¿no es cierto? Que son los que básicamente riegan la basura que te da el otro para ensuciar a un tercero. Eso los periodistas no podemos prestarnos para ese juego sucio, porque básicamente creo que si estamos al servicio, en el servicio de la comunidad, con un interés público, nuestra intención no es dañar a un tercero. Nuestra intención es que se conozca la verdad, que se conozcan los hechos y que puedan ser hechos verificados. Entonces, el tema de las filtraciones, evidentemente, hay que tomarlo con mucho cuidado, hay que tomarlo con pinzas y hay que tratarlo de una manera metódica, aplicando un método para verificar, como decía, la información. La segunda parte era sobre cómo proteger a las fuentes, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo proteger esa confianza con a veces estas fuentes que no pueden identificarse justamente por el tipo de trabajo que tienen? Por ejemplo, un oficial de la policía, un oficial de las Fuerzas Armadas, que a veces nos ayudan a guiarnos por qué camino seguir, pero que no pueden identificarse como fuentes oficiales porque pues están bajo un cargo que simplemente no les permite hacer eso. ¿Cómo cuidar también esa confianza de las fuentes cuando manejamos estos temas que son tan difíciles y tan sensibles? A ver, yo te voy a responder con un hecho concreto que plasmamos en el libro Rehenes. Una fuente anónima nos dijo a nosotros sobre las operaciones que hubo durante el secuestro de fuerzas militares colombianas, policiales, que entraron por Carchi y desde ahí empezaron a hacer incursiones durante el secuestro, lo cual evidentemente contradecía el discurso oficial, tanto de Ecuador como de Colombia, que no habrían operaciones militares ni policiales durante el secuestro. Pues bien, la primera información que nosotros recibimos sobre que habían ocurrido operaciones fue de una fuente que yo conozco hace algunos años y básicamente me dio un documento y me dijo, mira, aquí está el documento de inteligencia donde se menciona que durante el secuestro había operaciones. Ese era un documento de la CENAIN, ¿sí? Eso, ¿qué he visto que ha ocurrido? Otros medios lo que habrían hecho con eso es publicar la filtración. Pero nosotros lo que hicimos es, siguiendo el método, ese fue el inicio de la investigación concreta sobre las operaciones. Contrastamos esa información con 8 fuentes, más policías, más militares, documentos en Colombia. Fui a verificar si efectivamente habían operaciones durante el secuestro y con documentos lo pudimos probar. Entonces, en este tema de las operaciones, el inicio fue una filtración de una información, de un documento, ¿no es cierto? Pero el documento para nosotros no era suficiente porque veíamos que también
la persona la que me facilitó ese documento, yo la conocía bien, era una persona de confianza, le conozco porque, un apunte sobre la marcha. Las fuentes no son importantes por lo que dicen, sino por lo que pueden probar, ¿no es cierto? Por la información, por el tipo de información que te proporciona, pero esto obviamente tiene que pasar por un proceso mucho más trabajado, mucho más específico del periodista para verificar si esa información es o no verdadera. Ese es el trabajo del periodista, no de la fuente. La fuente te da una información que tiene y que cree que es relevante en un proceso que tú estás investigando. Y otro tema importante es, si el tema es de tu agenda o es un tema que viene desde afuera. En este caso era de nuestra agenda, nosotros habíamos planteado el tema, teníamos interés en revelar qué pasó y por qué murieron los periodistas del comercio. Entonces, estábamos recopilando información con nuestras hipótesis. No había nada sembrado, digamos, en este caso. Entonces, en este caso, lo que hacemos es siempre proteger a la fuente, porque no vamos a revelar un documento citando una fuente anónima. No, o sea, eso no soporta mucho, sino que la información por sí misma es la que tiene peso al ser contrastada con, como te digo, en este caso tuvimos 8 fuentes que verificaron y confirmaron que hubo operaciones durante el secuestro. Entonces, me refiero, por ejemplo, a Ricardo Uceda, que es un periodista peruano, famoso por el tema de la investigación, y él dice que básicamente cuando uno tiene 3 fuentes cruzadas que te confirman un hecho noticioso, estás frente a una verdad, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo lo que siempre trato de hacer en todos mis trabajos es por lo menos sobre los temas tener 3 o 4 fuentes que me confirmen un dato que es importante, que es gravitante. Eso te dice el método, ¿no es cierto? O sea, porque estamos frente a temas que son evidentemente importantes y que necesitan ser contrastados y verificados con rigor. Bueno, y justamente como ya lo has dicho, esto es parte de la contrastación, la verificación, el trabajo con las fuentes. No es nada nuevo, o sea, no es nada exclusivo del periodismo de investigación, sino es parte de lo que se hace inclusive con una noticia del día a día. Es la primera clase de periodismo que se nos da en las universidades y que muchas veces creo que por el momento, por la adrenalina de tengo un documento filtrado, quiero publicarlo, quiero tener la exclusiva, muchas veces podemos inclusive caer en ciertos errores. Arturo, se nos ha acabado el tiempo, ha sido una conversación realmente enriquecedora y creo que podríamos conversar una hora más o una media hora más sobre esto, pero quisiera agradecerte por acompañarnos en esta entrevista. Nada más antes de terminar, me gustaría que, dirigiéndote a los periodistas que están empezando en la profesión, que llevan tal vez, están recién graduados o que apenas llevan unos 5 años de, digamos, de ejercicio periodístico, ¿qué les dirías al momento de tratar estas investigaciones como a manera de cierre? Y en dónde podemos encontrar, en el caso de las personas que también nos ven y nos escuchan, en dónde pueden encontrar estas investigaciones y en el caso de los libros, en dónde pueden encontrar también los libros que has publicado. Gracias. Bueno, yo lo que recomiendo a los colegas o a los estudiantes es que siempre el pilar de todo el tema periodístico, desde mi punto de vista, tiene que ver con el compromiso por buscar la verdad desde un ángulo ético. O sea, la ética es fundamental en nuestro trabajo y nosotros no podemos negociar la ética por la espectacularidad, por el golpe. O sea, no busquemos el golpe, busquemos mostrar a la sociedad información relevante, pero que sea sólida, que sea seria, que sea verificada. Ese es nuestro trabajo. O sea, nosotros no estamos para ser influencers, ¿no es cierto? Que es un pueblo que está en boga. O sea, el periodista en este rol de influenciar en las redes sociales, en la opinión pública, más por lo que dice que por lo que hace y por lo que reportea. El periodista realmente tiene que ver mucho su trabajo con la rigurosidad y con la seriedad, porque básicamente nuestro mayor capital es la credibilidad. Si es que nosotros nos equivocamos, si no aplicamos un,
un trabajo riguroso y serio en lo que hacemos. Cualquier cosa, como decías tú muy bien hace un momento, no es solamente periodismo de investigación, no, no, no. O sea, en el periodismo tenemos que hacer un trabajo de verificación y de contrastación siempre. Otra cosa es que podamos aplicar formatos un poco más livianos, pero eso no riñe en nada con el tema de la ética y de los pilares que son fundamentales en esta profesión. Yo les recomiendo ver nuestras investigaciones en www.codigovidrio.com. Para quienes quieran también adquirir libros, nosotros tenemos, están disponibles en el mismo sitio. Ahí hay una librería en la que ustedes pueden pedir los libros para poder acceder a estas publicaciones. Muchas gracias, Arturo. Hemos conversado con Arturo Torres, él es periodista ecuatoriano, editor del portal de investigación Código Vidrio, autor de El juego del camaleón y también coautor de Rehenes, un libro que narra el secuestro y asesinato del equipo periodístico del Comercio. Es un periodista especializado en investigación y sobre todo un periodista que ha realizado coberturas de temas bastante riesgosos y bastante necesarios. Gracias nuevamente, Arturo, y gracias a todas las personas que se han conectado a esta transmisión. Los esperamos para un siguiente programa. Recuerden que nos vemos los miércoles cada 15 días en Prender la Luz. Muchas gracias. Gracias.